La lectura bíblica que dará base al sermón de nuestra pastora en esta mañana la encontramos en el Salmo 126, versículos del 1 al 6. Y en reverencia a la palabra de nuestro Dios, le pedimos que estemos puestos en pie, por favor. Salmo 126, versículos del 1 al 6. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos, como haces volver los arroyos del desierto. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosechará. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Bendiga el Señor su palabra en nuestros corazones. Con nosotros nuestra amada pastora, la reverenda Maritza Resto Rivera. Amén, amén. Nuestros niños y niñas van a ir a sus salones en esta mañana, así es que queremos que pasen. Gracias, Juan. Dios te bendiga mucho. Amén. Dios hace grandes cosas y hemos visto ese desarrollo no solamente físico de Juan, sino también ese crecimiento espiritual y emocional. Así como Jesús crecía en gracia, en estatura, en sabiduría, también vemos nuestros chicos crecer de una forma integral. Así es que damos gracias a Dios. Y ese mismo espíritu que ustedes respiran en esta mañana fue el espíritu que nos gobernó a través de toda la semana. Y los hermanos trajeron las banderas de Puerto Rico. Y es la primera vez, el primer campamento que de una forma, como dicen hoy los chicos, orgánica, silvestre. Nuestros hermanos y hermanas llegaban con sus banderas aquí y los cánticos eran los cánticos espirituales acostumbrados, pero también así del corazón, de una manera inusitada para mí, pues cantaban Preciosa y cantaban otras canciones de Puerto Rico, porque hay un fervor y ese fervor no es pecado, ese fervor es de Dios, porque es la legitimidad de la puertorriqueñidad que por tantos años hemos tenido temor de decirla y de comunicarla. Así es que yo pienso que el Señor no solamente está haciendo grandes cosas en nuestro país, sacando a la luz tanto pecado, ¿verdad? Y tanta inmoralidad, sino que a su vez está permitiendo que podamos recuperar una estima propia, una estima de pueblo que por tantos años nos hemos negado nosotros mismos pensando que no lo merecemos. Pero eso será otra predicación, eso será otro momento. De pronto, cuando estaba pensando en esta mañana y mirando lo que había acontecido en la semana, que el tema precisamente es el tema del mes, compartamos nuestra alegría, compartamos la alegría de vivir, dijo Lilian, para que pudiéramos mirar esta semana con ese otro tema, hijo del tema grande del mes. Todo eso fue ocurriendo a través de este campamento Ciprosa, en las reflexiones pastorales y dialogadas que tuvimos martes, miércoles, jueves y viernes. Y recuerdo que cuando comenzamos el martes y dijimos el tema, la alegría, compartamos la alegría, tuvimos que dejar establecido que no queríamos hablar de una alegría distante de lo que también es la tristeza. Entonces nos hicimos una pregunta el martes, no sé si las hermanas y los hermanos se acuerdan, y la pregunta fue si la tristeza y la alegría pueden cohabitar.
si la alegría y la tristeza pueden coexistir. Podemos sentir alegría y tristeza en un lapso de tiempo breve, esas dos emociones pueden cohabitar, o en un periodo de tiempo más prolongado, porque la vida, hermanos y hermanas, se experimenta polivalentemente, más de un escenario, en más de una realidad, en más de una forma de vivirla. Como pueblo hemos experimentado en este último tiempo la tristeza. Quizá de María hacia acá, la tristeza aún se ha agudizado un poco más. Pero en el último tramo del camino no podemos negar que hemos sentido profunda tristeza. Profunda tristeza por lo que ya sabíamos que se venía cuajando hace muchos, pero muchos años. Ver la podredumbre de una casta política cuyo horizonte no ha sido el bienestar comunitario, sino el distanciamiento del corazón de un pueblo que siente y padece. Y esa casta de gobernantes, por los años de los años, y no decimos amén a eso, de alguna manera con su comportamiento ha infligido daño a todos nosotros y nosotras. Personas que nos hemos quedado esperando servicios básicos, importantes, fundamentales para poder vivir dignamente. Pero respondiendo a la pregunta si la tristeza y la alegría pueden coexistir, también hemos sido embargados y embargadas de la alegría de ser parte de un pueblo que, como dijera el reverendo Martin Luther King Jr. hace muchos años atrás, y yo parafraseando, ese pueblo nuestro también vislumbra las cumbres de una vida digna, de una vida de respeto, de una vida de oportunidades para todos. No importa, como dijo Martin Luther King, ni el color de la piel, ni la raza, ni el género, ni la edad, y así por el estilo. El contexto del Salmo 126 es una mesa servida para nosotros y nosotras en esta mañana. Porque el Salmo 126 presenta algunos sentimientos profundos de alegría y felicidad. Y contiene a su vez expresiones de dolor y de agonía. El salmista pone al relieve el gozo y la alegría de la superación de una grave crisis de Israel como nación. El poema expresa la experiencia dolorosa y triste del exilio del pueblo de Israel en Babilonia. Aunque también el salmo puede relacionarse con cualquier adversidad y conflicto que atenta contra la felicidad plena de la gente. Usted lo puede ver en código nacional, pero a su vez lo puede situar en aquellas adversidades y en aquellas situaciones conflictivas que como entes personales, individuales, familiares, eclesiales, podemos estar experimentando. El Salmo es una súplica colectiva para expresar agradecimiento y a la misma vez tematizar una petición a Dios. Porque es que en una oración usted puede hacer las dos cosas. En una súplica usted puede darle gracias al Señor, alabar su nombre, prorrumpir en regocijo, pero a la misma vez en esa misma súplica, en esa misma oración, usted le pide a Dios, usted le suplica a Dios. El Salmo se ubica en las peregrinaciones del templo de Jerusalén, cuando el pueblo ya había regresado del destierro. Es la oración sentida de un pueblo que recuerda humildemente los actos
actos divinos de liberación en la historia nacional, al mismo tiempo que reconoce la naturaleza de la crisis y las complicaciones y los dolores que se sienten en medio de ese conflicto. Pero también el salmista en la entrelínea nos está diciendo que Dios es el Dios de la historia. Que Dios no es como los dioses del Olimpo, que se fueron y dejaron allá a los seres correr por su propia suerte. Nuestro Dios, el Dios bíblico, es el Dios que interviene en la historia de los pueblos. Y ese Dios está atento al clamor del pueblo que sufre. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ese Dios es el Dios que está atento al pueblo oprimido. Es el Dios que en Éxodo capítulo 3, ya con el llamado y la vocación de Moisés, nos está diciendo a nosotros y a nosotras hoy lo siguiente. Y búsquese ahí en el segundo libro del Antiguo Testamento, Éxodo 3, 7 al 8. Para sustentar lo que estamos diciendo y lo que de alguna manera el Salmo 126 recoge, en la versión Dios habla hoy, dice: pero el Señor siguió diciendo, claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces. Y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Así es que en ese llamado y vocación de Moisés, vemos que Dios es el Dios que escucha. Vemos que Dios es el Dios que ve. Vemos que Dios es el Dios que siente el sufrimiento de su pueblo. Y viendo ese sufrimiento no se queda de brazos cruzados. Viendo ese sufrimiento suscita líderes y suscita también todo un movimiento histórico que hace que ese pueblo salga de la opresión a tierra de la libertad que Dios da. Por lo tanto, ese versículo 1, 2 y 3 del Salmo 126, fíjense que recoge un ambiente de celebración. Amén. Esos primeros versos, cuando el Señor cambió la suerte de Sión, dice la versión Dios habla hoy, nos pareció que estábamos soñando. Entonces nuestra boca y nuestros labios se llenaron de risas y de gritos de alegría. Entonces los paganos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor había hecho grandes cosas por nosotros y estábamos alegres. Quiere decir, hermano y hermana, que ese ambiente de celebración está ahí. Predomina la alegría, el contentamiento, la felicidad y el disfrute. Porque el propósito es consignar la alegría con la intervención de Dios. Cuando Dios llegó a tu vida, si lo miramos ya en el plano personal, cuando Dios tocó tu corazón, cuando Dios te mudó de las tinieblas a su luz admirable, cuando Dios hizo cambiar tu suerte, que no es otra cosa que tu camino, que no es otra cosa que tu destino, pero no un destino como se dice hoy por ahí, por los adivinos, agoreros u horóscopos. No, es el plan perfecto, primigenio de Dios, que ya Él había diseñado desde la eternidad hasta la eternidad para tu vida y para mi vida.
Y cuando Dios cambia la suerte, el camino, el corazón, la mente de la gente, mire, hay una alegría, hay un contentamiento, hay un gozo que el mundo no lo puede dar. Y como el mundo no lo puede dar, tampoco el mundo no los puede quitar. Ese gozo llegó para quedarse instalado para siempre en nuestros corazones. Es importante decir que la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia, escucha bien, terminó con la intervención de Dios. Y cuando Dios hizo que el pueblo regresara a su tierra, a Sión, que no es otra cosa que Jerusalén, se manifestó la alegría. Esa intervención divina fue, dice el poeta bíblico, como un sueño. Porque era una realidad difícil de creer. Yo no sé si a usted le ha pasado, cuando ocurre algo en nuestras vidas que parecía imposible y acontece y se da y sucede. Usted dice, parece que estoy soñando. ¿Sí o no? Pero un sueño placentero, ¿sabe? No de esos que empiezan bien y terminan en pesadilla. No, un sueño feliz. Lo que vivimos hoy en Puerto Rico es una realidad difícil de creer. Porque hasta hace 2 años, más o menos, estuvimos atomizados, estuvimos separados, divididos. Pero con el huracán María, que ha sido la gran maestra, el pueblo tuvo que unirse. Usted tuvo que unirse a su vecino. Usted tuvo que hablar con los que no hablaba hacía 10 años. Usted tuvo que ofrecerle el sandwichito de mezcla en la fila de 9 horas en la gasolinera al que no conocía y trabar un tipo de relación, aunque provisional, relación de hermandad. El huracán María, hermanos y hermanas, nos llevó a unir voluntades, a unir corazón con corazón, a unir fuerzas, porque era la forma de sobrevivir, porque de otra manera no hubiésemos podido superar la catástrofe más grande de los últimos 100 años en nuestro archipiélago borinqueño. Y es como un sueño que este pueblo, de alguna forma, por los acontecimientos acumulados, haya despertado de otros sueños enajenantes, que haya dejado de lado los colores, que hayamos podido dejar de lado los partidos políticos, que hayamos podido dejar de lado las ideologías, las divisiones religiosas, porque también las hay en nuestro país, y se haya unido como un solo cuerpo para aspirar un tiempo donde se reafirmen los valores de la honestidad, el valor del servicio público sin pillaje, el valor del respeto y sobre todo el respeto a la dignidad del ser humano. Yo no tengo dudas, hermanos y hermanas, que Dios nos está visitando de una manera inusitada, de una manera, podemos decir, no pensada, no anticipada, pero Él nos está visitando. Y nos está visitando como usted no lo imaginaba, como usted
no lo planificó, nos está visitando sorpresivamente. Y yo pienso, usted puede sí o no estar de acuerdo conmigo, pero yo tengo la profunda convicción de que lo que está aconteciendo es también respuesta a muchas de las oraciones que los creyentes y el pueblo de Dios que ora con fervor ha estado haciendo por muchos años. El artículo 2 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico dice: la dignidad del ser humano es inviolable. Y parte de lo que estamos viendo es un pueblo que está pidiendo, entre otras cosas, que les respeten su dignidad. Una dignidad que desde los tiempos de España ha sido pisoteada de muchas maneras. ¿Qué es dignidad? Dignidad indica, de acuerdo al diccionario, el respeto y la estima que todos los seres humanos merecen. Y se reafirma de quien posee un nivel de calidad irreprochable. Dignidad es la cualidad del que se hace valer como persona y se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y no deja que lo humillen y no permite que lo degraden. Hermanos y hermanas, eso fue lo que nuestro Señor propuso en su obra y su misión terrenal. Fue lo que vivió nuestro Maestro. Fue lo que defendió en todos los frentes de su ministerio público con la niñez. Por coger algunos ejemplos que no eran contados en ningún escenario ni jurídico, ni legal, ni social, ni religioso. Esos niños y niñas que fueron marginados por los mismos discípulos, que hacían de avanzada en las caminatas de Jesús sin nadie pedírselo. Y cuando Jesús vio que estaban impidiendo que esas criaturas se acercaran y llegaran a Él, dijo: no, un momentito, ustedes están equivocados. Déjenlos que lleguen a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Oiga, y dice el Evangelio en Marcos 10 que Jesús no solo le dijo: déjenlos que se alleguen, sino yo los voy a tocar, yo los voy a bendecir, yo los voy a abrazar. Así que hubo respeto y estima de parte de Jesús a la dignidad de esos niños y de esas niñas. Y si fuéramos a pensar en otros ejemplos bíblicos, vemos una mujer adúltera que mientras las masas estaban enardecidas, vociferando linchamiento para aquella mujer, tampoco Él permitió que la apedrearan, como decía la ley. Porque la ley en ese momento Jesús la reinterpreta. Y la ley en ese momento de alguna manera no podía ejercerse porque violentaba el proyecto de dignidad que Jesús tenía para toda la humanidad, incluyendo a esta mujer. Y por eso le dice a los que están allí, los confronta con su hipocresía y les dice: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y le pregunta a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban?
Todos habían tenido que salir porque todos tenían su techo de cristal. Y él le dice a ella: yo tampoco te condeno porque traigo para ti salvación. Y si traigo condenación, no te puedo dar salvación. Yo traigo para ti salvación. Yo traigo para ti restitución. Yo traigo para ti liberación. Por eso vete y no peques más. Tenemos, hermanos y hermanas, entonces, que hubo respeto y estima de parte de Jesús a la dignidad de esta mujer. Y si nos vamos al Evangelio de Juan, tenemos a una mujer que ustedes y yo conocemos muy bien, a la samaritana. Cuando sus discípulos se escandalizaron porque hablaba con esta mujer de dudosa reputación allí junto al pozo de Jacob, oiga, él le abrió los brazos de una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad de salud integral, dándose a sí mismo como el agua que salta para vida eterna. Hubo respeto y estima a una extranjera que se distanciaba religiosa y culturalmente de él. Y pudiéramos traer tantos otros ejemplos que de alguna forma nos podrían seguir ilustrando, pero no les voy a agotar con eso. El verso 2b del Salmo 126. Entonces, los paganos, los pueblos, las naciones, decían: el Señor ha hecho grandes cosas con ellos. Los pueblos vecinos estaban atentos a lo que Dios estaba haciendo y se maravillaban. Grandes cosas ha hecho Dios con esto, porque lo que parecía imposible de que esta gente pudieran regresar de Babilonia a Sión, Dios lo ha hecho. Lo que parecía imposible de que pudieran regresar y celebrar y cantar y prorrumpir en alabanza y comenzar otra vez, parecía imposible, pero Dios lo ha hecho posible. Hermanos y hermanas, los ojos del mundo han estado sobre nosotros, por si usted no se había enterado. Y los ojos del mundo han estado haciéndose una pregunta. Lo que pasa es que volvemos, como nosotros, como pueblo, nos tenemos en una estima más pobre. Pero la gente alrededor del globo terráqueo, hasta en China, han hecho esta pregunta: ¿cómo los puertorriqueños y puertorriqueñas, obviamente, se han comportado? ¿Y cómo han luchado para un país distinto? Y he aquí algunos fragmentos de gente fuera de Puerto Rico. Para comenzar, dice la Real Academia Española, mejor conocida por ahí como la RAE, tras 2 semanas de manifestaciones que llevaron anoche a la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, la Real Academia Española dedicó este jueves 26 de julio su palabra del día. Y salió en todos los tablones de la Real Academia Española. La palabra más linda que ellos identificaron y la más importante: puertorriqueño y puertorriqueña. Esa palabra importante fue consignada por un ente respetable a nivel del mundo entero. Y cuando yo vi que yo estaba allí, porque yo soy puertorriqueña, aunque naciera en la luna. Y yo vi que también allí estaba Jorge Darío, y vi que estaba el hermano José Luis, y vi que estaba el hermano Néstor,
y vi que estaba Ramón, y vi que estaba René, y vi que estaba Pedro Antonio. Esos puertorriqueños de Dios, esos puertorriqueños que dan lo mejor, que de alguna manera vierten lo mejor de su corazón para que este país nuestro cada día sea un mejor país. La palabra del día. Puertorriqueño y puertorriqueña, por su lucha en contra de la corrupción y a favor de un gobierno transparente. Cierro la cita. Por su parte, el escritor chileno José Ignacio Chascas Valenzuela, conocido por su autoría de varias novelas, se enorgulleció del logro boricua. Y además exhortó a sus paisanos chilenos a aprender de las acciones de los puertorriqueños. Cito, y los boricuas sacaron al gobernador corrupto del poder a golpe de ingenio, de creatividad, de trabajo incansable, de protesta consistente, sin violencia, sin disparar una bala, sin derramar una gota de sangre. Son un ejemplo para el resto del mundo. Nos acaban de dar una clase magistral de democracia popular, escribió Valenzuela. Y pudiéramos decir que cientos de periódicos, de rotativos, de publicaciones digitales, y no hablar de todo lo que corre por las redes. Hermanos y hermanas, según Israel cambió en los días del Salmo 126, cuando nos ha dicho ya que la suerte, el rumbo de Sión, Dios con su intervención pudo cambiar los corazones de los moradores de Jerusalén o de Sión. Ese Dios quiere transformar nuestro país. Yo meditaba mucho esta semana y comencé unas líneas que no pude pasar ni de la tercera, porque hay otros reclamos que interrumpen esos momentos de inspiración y de escritura. Y yo empecé mi escrito diciendo el día que Puerto Rico cambió. Pero después me di cuenta que no es asunto de un día, sino de muchos días vividos, siendo subestimados por unos gobernantes y unos líderes que hicieron del servicio público su botín personal de enriquecimiento ilícito, a expensas de un pueblo que creyeron sumiso, de un pueblo que pensaron que era ignorante, indiferente, apático, tocante a lo que ocurre en las esferas del poder gubernamental. Pero cuando un pueblo tiene sueños reales, no quimeras inalcanzables, sino los sueños de Dios. ¿Y cuáles son los sueños de Dios? Dios quiere que su pueblo viva en paz. Nos dice Jeremías, pensamientos de paz para alcanzar el bien que queréis. Cuando ese pueblo tiene sueños reales y no quimeras inalcanzables, sino los sueños de Dios anclados en el alma nacional, ese pueblo tiene en sus entrañas el poder de lo que es justo, de lo que es digno, lo dice Pablo, de lo que es de buen nombre. Y ese pueblo, si quiere eso, repudia los actos que provienen de la oscuridad.
los actos que provienen del mismísimo príncipe de las tinieblas. Pero hay un componente del que todos han hablado y nosotros aquí no podemos pasar por alto. Y es la juventud puertorriqueña. Yo le pido perdón a todos los jóvenes. Mi generación tiene que pedirle perdón a esta juventud porque le hemos dejado un país en bancarrota. Le pido perdón porque esa generación de jóvenes que tanto criticamos, que tanto señalamos, sueñan con una patria liberada de lo malo. Y han tenido la determinación de ser la generación de la dignidad. Mi hijo me decía, mami, ustedes son de la generación del yo no me quito. Pero nosotros somos la generación del yo no me dejo. Y yo tuve que escuchar. No me dejo. No dejo o no me dejo engañar. Dicen nuestros jóvenes. No nos dejamos que nos falten el respeto a nuestra dignidad. No nos dejamos robar la educación que es poder. No nos dejamos robar el futuro y la oportunidad de quedarnos aquí, vivir aquí, desarrollarnos aquí, levantar nuestras familias aquí y soñar con un futuro mejor aquí. Eso nos están diciendo nuestros jóvenes. Por eso cuando me dice, ustedes serán del yo no me quito, pero nosotros somos del yo no me dejo, yo tengo que escuchar eso. Y les pido perdón, porque hemos pensado equivocadamente sobre el desempeño de ustedes como distante o enajenado respecto a los problemas del país. Y nada más lejos de la verdad. Con su militancia y compromiso han corregido nuestra apreciación. En la marcha del lunes 15 de julio, que fue una de las primeras a la que yo asistí y asistí a muchas otras. Camino hacia el Capitolio para congregarme allí con otras personas. Un joven, detrás, ya íbamos por detrás de la Casa de España, yo iba caminando con dos amigas más. Él se unió y se pegó a mí. Y como yo lo vi tan cerca de mí, él me miró y yo lo miré. Y él me dijo, ¿cómo usted se llama? Y yo le dije, Maritza. Y me dijo, ¿y usted sabe por qué yo estoy aquí? Y yo le dije, me imagino. Y me dijo, yo estoy aquí por mi abuela. Yo voy a marchar por mi abuela. Mi abuela fue cocinera de comedores escolares toda la vida. Y mi abuela se levantaba a las 4 de la mañana y dejó el alma en la escuela pública. Y hoy yo estoy marchando aquí por la pensión de mi abuela. Porque si esta gente, si estos gobernantes, si estos líderes, así me dijo ese joven, hubiesen hecho las cosas bien hechas, hoy mi abuela no estaría amenazada con su pensión que tanto necesita. Y mire, yo no tuve otra opción que abrazar a aquel joven sin yo conocerlo. Y los dos nos echamos a llorar allí. Y no nos separamos más. Yo le dejé mi teléfono, él me dejó el suyo. No nos hemos podido llamar, pero en algún momento
recuperaremos alguna conexión porque Dios tiene propósito con eso. Hermanos y hermanas, yo sé que nos esperan días complicados. Días que continuaremos viendo, escuchando, sintiendo los rugidos de un gigante, de un monstruo, ese monstruo de la corrupción institucionalizada y estructurada, hoy de manera electrónica, digital, tecnológicamente. No obstante, las personas del Salmo 126, una vez regresaron del exilio, continuaron un proceso de restauración que los hizo derramar lágrimas. Regresaron, pero tuvieron que seguir enfrentando desafíos. Por eso el versículo 4 dice: Señor, haz que cambie nuestra suerte nuevamente. En los primeros versos, de alguna manera, sorpresivamente, repentinamente, Dios dio un golpe de gracia y permitió que fueran liberados. Pero una vez regresan a Sión, tienen que hacer una nueva petición. La primera experiencia de esa intervención sorpresiva de Dios se dio, como les dije, pero esa segunda intervención tenía que acontecer también. ¿Por qué? Cuando usted hace el estudio del Salmo, dicen los exégetas que el periodo de restauración fue cuesta arriba, porque el apoyo exterior del imperio persa, una vez acontece el destierro, no llegó de forma efectiva. Usted vaya haciendo los puentes hermenéuticos. Y en segundo lugar, las dinámicas entre los que regresaban del destierro y los que se habían quedado, porque hubo un remanente que se quedó en Sión. Esa interacción, de alguna manera, era complicada. Los que regresaban, los que se habían quedado, esa interacción humana, ciudadana, se tornaba complicada. Por eso el salmista, viendo el ambiente de abandono nacional y el conflicto interno, suplica una nueva intervención divina. Y por eso más adelante se consigna: los que sembraron con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. La reconstrucción de Sión se llevará a cabo con mucho esfuerzo y con muchas lágrimas. Puerto Rico se enfrenta a años donde tendremos que decirle a Dios: enséñanos a vivir bajo un nuevo pacto nacional, con relaciones reconciliadas y con nuestra mirada puesta en lo alto. Quienes sembramos el Evangelio, la semilla del Evangelio, la esperanza en el Evangelio, lo hacemos con mucho esfuerzo y a veces enfrentando muchas dificultades. Y las lágrimas de las que habla ahí el Salmo 126 pueden expresarse con dolor. Son lágrimas muchas veces de frustración, de coraje, de fatiga. Cuando usted ve que por más que usted se esfuerza y hace, no ve el resultado, lo que se supone que ocurriera.
Pero hermanos y hermanas, aunque tengamos dolor emocional, espiritual, aunque a veces nos sintamos frustrados o frustradas, aunque a veces estemos desanimados o desalentados, hay que sembrar en el nombre del Señor. Yo he llorado. En los últimos años yo he llorado mucho y a lo mejor usted no me ve, no me tiene que ver. He llorado por mi país. He llorado por la iglesia. He llorado por mi familia, por los míos. He llorado por mí misma. Y yo sé que usted también. Porque ni yo soy distinta a usted, ni usted es distinto a mí. Hemos llorado. Hemos llorado. Sin embargo, llorando, hemos tenido que seguir sembrando. Hemos tenido que seguir haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Porque hay una promesa en ese salmo. Que podemos ir llorando, pero también sembrando. Y llorando y sembrando habrá una cosecha. Habrá fruto. Cuando sembremos o sembramos con lágrimas, esas lágrimas, dice el salmista como promesa, serán reemplazadas con gritos de alegría, con gritos de júbilo, con una bocanada de fe y de júbilo en el nombre del Señor. El sembrar precede a la cosecha. ¿Usted quiere cosecha? ¿Usted quiere cosecha, hermano y hermana? Hay que sembrar. Hay que sembrar la palabra del Señor. Hay que sembrar el amor de Cristo en los corazones. Hay que sembrar el abrazo que Dios le dio a todos aquellos marginados y humillados y degradados. Hay que abrazarlos y sembrar ese abrazo en el corazón de la gente con el amor de Cristo. Porque luego de ese sembradío hay fruto, hay cosecha en el nombre del Señor. Oiga, lo lento precede a lo repentino. Ahí lo vimos en los primeros versos. Los que leyeron las lágrimas preceden al gozo. Las lágrimas preceden a los cánticos de alegría. Tenemos que seguir sembrando para Puerto Rico. Sembrando desde la oración. Amén. Hay que seguir orando. Sembrando desde la presencia. Una presencia nuestra pacífica, coherente, llena de esperanza, balanceada, llena también de la presencia de Dios en los escenarios que se requiera. Sembrando la palabra de esperanza. Sembrando con el modelaje y el ejemplo, sembrando con el trabajo digno. Y termino diciendo, las lágrimas que hemos derramado y que quizás tengamos que derramar, no tienen la última palabra en la gente de fe. Esas lágrimas no tiene la última palabra. Y esa alegría y ese gozo se fundamenta en la esperanza de Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. El Señor creó este archipiélago, como creó tantos pueblos en el Caribe tan hermosos, donde hay tanta gente linda y buena. Donde hay pueblo de Dios que ora, que intercede, que siembra la semilla, que se regocija en Él y que pone lo mejor de sí para un mejor país. Así es que usted va a estar en pie conmigo y vamos a cantar para llegar a la mesa del Señor, esperanza renaciente.